Continuamos en el programa. Esto es 2018. El analista Carlos Tapia está con nosotros y veníamos conversando durante la pausa sobre la información de la que acabamos de dar cuenta y decíamos, ¿esto es colusión o aquí hay algo más? ¿Qué lección nos deja esto? Obviamente hay que respetar los fueros. La Fiscalía tendrá primero que ver si se amerita iniciar una investigación ya no preliminar, sino una investigación que pueda conducir a una denuncia ante el Poder Judicial. Ojo, todo esto tiene que ver con cosas que ocurrieron no durante este gobierno. Lo que ocurrió durante este gobierno, lo que ocurra durante este gobierno, sí está blindado por la figura de la Constitución, claro, de protección al presidente. Inmunidad. La inmunidad del presidente. Estamos hablando de Pedro Pablo Kuczynski en tanto ministro de Economía. Y lo otro importante aquí es que no estamos hablando de la vacancia del Congreso, Fuerza Popular, Izquierda y los intereses para que Vizcarra sea el próximo presidente. No, aquí no hay lío político. Acá hay informes técnicos. Contraloría, ingenieros, relaciones internacionales, contratos y Ministerio Público, finalmente, en este momento. Ya hay unas diligencias ordenadas, en 8 meses sabremos entonces qué pasa, pero ¿es solo colusión, Carlos? Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por la invitación, Mávila. Antes de contestarte eso, quisiera decir que San Pedro no lo va a recibir a Pedro Pablo Kuczynski diciendo, tú como hombre libre y limpio, el cielo está a tu disposición, ¿no es cierto? Yo creo que la sorpresa que se va a llevar Pedro Pablo Kuczynski es que San Pedro le va a mirar y le va a decir, de repente este no es tu lugar. ¿Por qué? Porque detrás de la figura, llamémosle, de honestidad, hasta de ternura que el presidente Pedro Pablo Kuczynski expresa para algunas personas, esconde lo que ha dicho en estos momentos Ochoa y que tú muy bien señalas. El tema que existe sobre la corrupción no tiene que ver solamente con el problema de la vacancia o no vacancia, sino tiene que ver con algo muy profundo. La democracia, el sistema como está estructurado en el país, favorece eso y desmoviliza a la sociedad civil. ¿Pero es el sistema o son las personas? Claro, pero mira, no, es el sistema porque si fuera simplemente de personas, no podemos decir de que no hay personas pues, honestas, buenas, que están en el poder, ¿no es cierto? Sino que tendríamos la mala suerte que todas las personas que están en el poder nacieron malitas desde chiquitos. No es así. Es porque se permite eso. No se actúa de una manera tal que se pueda impedir con un control social. Mira, el general Roberto Quiabra me explicó una vez, en la lucha contra el terrorismo participó el ejército, las fuerzas armadas y la policía. Eran nuestros 2 cruceros de combate. Ahora son la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero en la lucha contra el terrorismo, además de la Fuerza Armada y la policía, habían los comités de autodefensa campesina, la sociedad civil organizada en la lucha contra el terrorismo. Acá, ¿dónde está la sociedad civil organizada? Pero yo tengo una respuesta para eso. Ya, en la lucha contra la corrupción. Debería ser, y te lo digo yo, intelectuales, profesionales como el ingeniero Ochoa, deberían ser parte de un equipo de los colegios profesionales que estén permanentemente buscando que no haya corrupción en todos los aspectos de inversión del Estado. Si son carreteras, infraestructura, los arquitectos, ingenieros civiles. Si son los contratos, el colegio de abogados. O sea, ya lo que nos queda como reserva calificada profesionalmente y de sentido estratégico en la lucha contra la corrupción son los colegios profesionales. Y no solamente acá en Lima, sino en cada región, para que supervisen, fiscalicen contra la lucha contra la corrupción en el caso de los gobiernos regionales. Porque ¿qué sucede? Esto no es, corrupción de la fácil, ¿no? Es, digamos, utilizar la ley y adecuarla para favorecer determinados intereses. Digamos, legalmente todo está cubierto, ¿no? Y la muralla china, yo salí, luego entré, volví a salir y volví a entrar. La puerta giratoria. Pero son temas muy complejos, entonces es muy difícil que la población también pueda tener acceso. Es decir, ¿dónde está la transparencia de las instituciones y que la ciudadanía pueda leer? Te digo, esto demora.
Es decir, el informe que mañana saldrá en Perú 21 y el periodista con el que hemos hablado ha trabajado meses armando una línea de tiempo. Le ha tomado mucho. La Contraloría también. Entonces son temas complicados y los que más saben, justamente saben cómo hacer las cosas para que los otros no se enteren o para que todo tenga una apariencia de que están respetando las normas. Ahora, eso por un lado. Y por el otro hay también, no sé, pero, a ver, digo, si esto se llegara a comprobar para ser justos con los procesos, ¿esto es falta de patriotismo? Sí, yo creo que ya el tema está llegando a límites que comprometen el sentido de patria, ¿no? Porque las personas que son responsables de este tipo de civilinamente esconder sus objetivos personales para poder enriquecerse sobre la base de que utiliza por una parte el poder del Estado y después se pasa al sector privado, de tal manera que lo que contribuyó en el poder del Estado sirva para fortalecer el sector privado y después regresar al poder del Estado, eso supone una degradación de lo que significa el amor a la patria. Ya no es solamente un problema ya de lo privado y lo estatal, ¿no? Es que todos los peruanos tenemos una obligación de ser patriotas en un país como el nuestro para poder superar la corrupción. La corrupción no se va a poder superar si no se pone el sentido de patria por delante. Te decía antes, imagínate que Bolognesi, en el Morro de Arica, de repente dijera, bueno, los chilenos son bastante más que nosotros, entonces ¿para qué vamos a enfrentarnos si nos van a ganar? ¿Por qué no negociamos rápidamente, ¿no es cierto?, la rendición y entregamos las armas? Eso, que es el sentido de patria, no se refleja en el comportamiento de nuestros gobernantes. O sea, son gobernantes que ven el Estado como una forma de saqueo para poder enriquecerse, quizás no personalmente él, pero sí a los sectores que están interesados en utilizar el Estado para beneficio propio. O sea, la situación de la crisis ya no es solamente ni política ni económica, sino es ética y moral. Ahora, todo esto nos lleva siempre a situaciones muy complicadas para el país, porque es caldo de cultivo para radicales, ¿no? Es decir, si retrocedemos en el tiempo, el contexto en el que surge Sendero Luminoso, por ejemplo, o el contexto en el que surge la figura de los propios hermanos Humala, el levantamiento de Locumba, que estaba ya la corrupción absolutamente extendida con Fujimori y Montesinos. ¿Cuál es el riesgo ahora? ¿Existe ese riesgo o hemos desbaratado toda posibilidad de que surja un movimiento radical que tendría, claro, tendría pretextos para poder cuestionar el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Claro, yo utilizaría mejor el término extremista. 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 ¿Por qué? Porque para resolver los problemas que estamos señalando, los problemas que plantea Ochoa, tenemos que tener una propuesta radical, pues, porque radical quiere decir resolver desde la raíz el problema. El problema es que desde la raíz resolverlo en términos de la democracia, no en términos de la violencia, o sea, del método. Exacto, porque ahí está el riesgo. Claro, y eso depende entonces de que abordemos esa solución con mucha voluntad política organizada y con la participación del pueblo, para que salidas extremistas, en el caso de que se produjeran como una implosión, no creo que ya como Sendero Luminoso, ¿no?, de cualquier otro tipo, sea controlada por la propia población, ¿no?, afirmando un sentido patriótico, camino patriótico para resolver esta grave crisis, que no es solamente ya económica, política y social, es una crisis ética, moral. Mira, Mávila, ¿cómo podemos hacer para resolver este tema? La población sabe todo lo que estamos viendo, analizando. Si bien es cierto, no saben con detalle, pero todo el mundo dice, los políticos son unos rateros, corruptos, que los congresistas son peores, los ministros son todos. ¿Y qué hace la población? Nada, porque dice, así es la política, pues. O sea, así es la democracia. Claro, pero a ver, digamos, la cosa ha funcionado más o menos bien porque económicamente el país ha ido, ¿no? Entonces, digamos, mientras yo tengo asegurado mi bolsillo, mientras me va más o menos bien, mientras todavía me dan crédito, me dan una tarjeta, me dan la otra, entonces no me importa la política. El problema es cuando ya
el asunto político interviene y empieza a chocar con el bolsillo. Sí. Ahí llega el punto de inflexión. Sí, eso sucedió en el 98, 99, antes del 2000, ¿no es cierto? Claro. Cuando ya estaba el problema económico golpeando el bolsillo de la gente se moviliza por los bolsillos y la crisis y las necesidades no satisfechas. Pero eso es una respuesta, llamémosle, natural. Pero cuando se requiere una respuesta política, ya no basta eso, sino que tiene que haber la pedagogía política, como lo ha hecho Ochoa, el ingeniero Ochoa, para que la gente diga, es necesario comprometerme en esta lucha política, porque esto resuelve y favorece el sentido de patria del país. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y vamos a continuar hablando Claro. de esto y más. Hacemos una pausa y regresamos en 2018. Baja intensidad, pues formalmente, es una democracia de papeles. Lo que tenemos es una democracia de papeles. Estamos al aire, Carlos Tapia. Ya. Pero podemos repetir lo que has dicho. Que Bueno, nuestra claro. democracia es una democracia de baja intensidad, de papeles. De papeles. Y la gente que está abajo, llamémosle, la gente del pueblo, tiene una pésima opinión de lo que está sucediendo. Y dice, bueno, eso nadie lo va a cambiar. Ese es el costo mayor que existe, porque estamos desmovilizando la posibilidad de construir una voluntad política organizada para transformar esto. Pues. Esto yo he citado y he desarrollado en el primer bloque, bueno, con el equipo del programa, este asunto a nivel fiscalía. Pero esta es una semana crucial. Caramba, mañana se va a decidir si finalmente se vuelve a debatir la vacancia del presidente. El viernes lo interroga la Comisión Lavallato. La próxima semana, o entre el 21 y 29, podría nuevamente el presidente acudir al Congreso. Hay quienes dicen, la salida es Vizcarra. ¿La salida es Vizcarra? Te pregunto. Depende, ¿no? Depende de qué salida busca, pues. Si buscas tú mantener la situación como está, la salida no es Vizcarra, la salida es que siga PPK. Pero si tú quieres iniciar un cambio dentro de la democracia y respetando el orden constitucional, es obvio que ya no puede mantenerse la agonía económica, social y antipatriótica de este gobierno. Ya no se puede, pues. Entonces, depende del objetivo y la alternativa que tú digas. ¿Cuál es la consecuencia de, porque, a ver, escucho a Jorge del Castillo decir que no se puede atentar contra la constitucionalidad, la propia Mercedes Arauz, Borea, ir por ese lado, que va a defender nuevamente al presidente, decir que aquí no hay una causal para vacar al presidente. Al margen de que se le vaque o no, la figura del presidente está deteriorada. ¿Eso va a tener un correlato en la situación del país? Claro. Es decir, aun cuando él se quede, digamos, ¿no? Ya mañana todos los congresistas deciden en aras de la democracia y del respeto institucional, vamos a permitir que el señor termine el 2021. ¿Cómo vamos a continuar con el presidente caminando así en cuerda floja? Claro, vamos a continuar así. El pueblo, la gente de abajo va a decir, ya ven, ¿no? Está bien, Pedro Pablo Kuczynski pudo haber hecho esto, lo del gas de camisea, etc. Y se queda, pues, ¿no? Y entonces, ya ves, la política exitosa es llevarnos hacia ese camino. Y ese sería un golpe mortal a la posibilidad de transformar el país en un país verdaderamente democrático y no que sea un país solamente de democracia en los papeles. Ahora, si se produce la salida de Pedro Pablo Kuczynski, la vacancia, respetando el debido proceso, resolviendo el tema, no apuradamente, sino convenciendo, hacer de este proceso de vacancia una escuela de formación política, no utilizar, ¿cómo se llama?, este proceso de vacancia simplemente con un ánimo y decir, ya sé que se vaya, ¿no es cierto? De medición de fuerzas. No, es educar políticamente. No hay que olvidar que lo que está sucediendo en la política debe servir para educar abajo, pues. Tenemos que educarlos para que no sea simplemente que protesten porque les falta plata en el bolsillo, sino porque piensen en el Perú, piensen en la patria. Entonces, eso sí está en juego. Y yo sí creo que Martín Vizcarra, si se produjera la vacancia, sería una salida democrática y constitucional. Y la idea de que Martín Vizcarra sería una persona que estaría dominada por el fujimorismo, encapsulada, un títere, eso
no es cierto. ¿Por qué? Porque ni el fujimorismo sería tan tonto de ponerlo como una marioneta que dure hasta el año 2021, ni lo permitiríamos los que no estamos de acuerdo con eso. Y por lo tanto, Martín Vizcarra y un gabinete de salvación nacional. Yo he nombrado a algunas personas, por ejemplo, Beatriz Merino, Javier Higuíñez, el mismo César Villanueva. O sea, podemos encontrarnos con hasta gente que ha militado en el APRA o apristas, pero gente de izquierda, gente fujimorista, porque es momento de la patria. Y cuando está el momento de la patria en la agenda política, tú no puedes decir, bueno, pero yo soy fujimorista, bueno, pero yo soy izquierdista. Imagínate la guerra con Chile, que dijeran ahí en Arica, bueno, pero yo soy liberal, no, pero tú eres del partido no sé cuánto. No puede ser. Esa es la situación actual, la gravedad de la situación actual, pero también la oportunidad que tenemos. Y nos has traído a la memoria que Miguel Grau era diputado. Que por Piura. Claro, cuando empieza el tema, cuando ya empieza a correrse esta voz de Chile y de las intenciones que tenía Chile para iniciar una guerra. Claro. Y Grau es uno de los que en el Parlamento cuestiona a la clase política por no mirar el tema como se debía mirar y no dotar a las Fuerzas Armadas de lo que se necesitaba para proteger justamente al Perú de la posibilidad inminente de una guerra. El tiempo le dio la razón y él dejó de ser diputado y se subió al Huáscar. Claro, mira, primero yo he sido cadete de la Marina, pero claro, ¿no? Es un elemento muy sensible para muchos, ¿no es cierto? Pero que no solamente ya en el caso de la guerra con Chile, también en la lucha contra el terrorismo, la Fuerza Armada y la Policía Nacional pudieron cometer excesos, equivocaciones, violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto? Pero ellos fueron los que sacaron la cara, junto, principalmente con los comités de autodefensa, y los partidos políticos. Muchas veces hubiera sido que el enfrentamiento político al estilo de Marilena Moyano hubiera facilitado para que se reduciera el tiempo del enfrentamiento y que dejaran de morir miles de peruanos y peruanas. Entonces, la responsabilidad la tienen que tener los políticos, no simplemente los militares y la policía. Es igual acá, no solamente dejemos todo a la Fiscalía y al Poder Judicial, lo apoyaremos, pero tenemos nosotros que hacer pedagogía abajo para que salga y retorne la voluntad transformadora del pueblo con sentido de patria. Tenemos que hacer una última pausa. Regresamos para hacerte la pregunta final sobre el tema de Humala, que era uno de los temas que íbamos a tocar. Pero vamos a la pausa para cumplir con la publicidad y regresamos con esto, porque el expresidente considera que hay venganza y odio y que finalmente el tiempo sigue corriendo y él continúa en prisión preventiva, pero Barata ya habló y también involucró a otros. Vamos a la pausa. Muy bien, estamos sobre la hora. Finalmente quería pedirle la opinión a Carlos Tapia sobre la situación de Humalatazo. ¿Tú crees que realmente se está cometiendo un abuso? Hoy ha sido una carta larga la que ha publicado, pero en otras palabras lo que dice es que no avanza nada y que aparentemente, claro, hay una cuestión política de por medio. Bueno, yo, en primer lugar, todo el mundo sabe que yo he tenido puntos de vista bastante contrarios al del expresidente Ollanta, ¿no? Pero en el caso que tú comentas, es verdad, ¿no? Pareciera un exceso lo que se ha producido de 8 meses de prisión preventiva y que no se le haya citado a ninguna de las sesiones para poder que él dé su descargo en los temas que está siendo acusado. Ahora, esto no quiere decir que está libre de polvo y paja, ¿no? Pero que habría que ver a todos con la misma vara. Pero lógicamente no puede ser así. Y porque se permite entonces la victimización. Y que al contrario, eso sí tiene impacto político. Correcto, ¿no? Carlos. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Regresamos mañana a 9 en punto. Se quedan con noticias a las 10.